Bueno, hemos estado presentando a Lucas como el evangelista que escribe y es autor de este Evangelio de Lucas, propiamente dicho, ¿no es cierto? Y sabemos que Lucas es un gentil, es decir, no pertenece al pueblo de Israel, ni es próximo a él, ¿no es cierto? Sino que es de otra cultura, ¿no es cierto? Una cultura helénica, griega, de profesión. Lucas es médico, es un científico para aquella época, es un hombre muy estudiado, que sabe el griego refinado, que es por el cual se le reconoce en sus cartas, en sus escrituras, y también es una persona que se le considera el primer historiador, aquel que ha podido recabar de buena fuente por medio de investigaciones cuáles eran las situaciones que se iban dando para hacerlo de una manera real y no hayan criterios o comentarios de que han sido simplemente por ser alguien que admiraba mucho a Jesús y se planteaba estos mensajes o estas historias que se transmitían, sino que él buscaba por sobre todas las cosas la verdad. ¿Amén? Entonces así hemos visto en los capítulos, en el primer capítulo sobre todo, cómo se ha ido desarrollando situaciones que solamente están en el Evangelio de Lucas. Y hemos visto cómo ha habido una anunciación, cómo llegó el ángel a anunciar lo que sería el nacimiento del profeta de Juan el Bautista. Una situación bien particular que la describe con exactitud. Y así con ese criterio de exactitud ha ido él, dicen que fue el quien entrevistó a María para tener varios de estos datos que solamente él los tiene. Y llegamos pues al capítulo 2, el versículo 21. Entonces voy a invitarlos que pasen a buscar en sus Biblias el capítulo 2, el versículo 21 del Evangelio que estamos desarrollando. ¿Cuál es? El Evangelio de Lucas, ¿correcto? Entonces dice la palabra del Señor: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los 8 días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, que estaba sobre él, le había sido reservado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Esta parte es pero súper preciosa, queridos hermanos, porque Lucas lo cuenta con detalles, pero detalles que incluyen situaciones propias de la cultura hebrea. En el verso 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Recordemos que a los 8 días de nacido, después del 7º día, el 8º tenían que llevarlo para que lo circuncidaran. Recordamos que eso pasó con Juan el Bautista, ¿no es cierto? Que fue llevado para circuncidar y ahí fue que el papá habló, ¿verdad? Y dijo: Juan se llamará. ¿Por qué? Porque en ese momento es otra situación que se presenta, que es la de ponerle el nombre al niño que recién ha nacido. Luego podemos entender, porque acá se está cumpliendo algo. Primero, el acto de obediencia que están llevando José y María. Un acto de obediencia a las normas y a las leyes que estaban impuestas. Y no se sentían exonerados, entre comillas, porque Jesús era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pudieron decirlo, pudieron hacerlo, pudieron pensarlo, pero en realidad ellos estaban sometiendo en obediencia, una real obediencia, y estaban acercándose a cumplir todo lo que con conocimiento de la Torá, con conocimiento de lo que eran las normas y las leyes, lo hacían con un deseo de pura obediencia. Entonces, estaban allí, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, dice, le pusieron por nombre, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? No sé, le pusieron por nombre, ¿cómo? El cual le había sido puesto ¿por quién? Por el ángel. Si nos damos cuenta, ¿quién le puso el nombre a Juan? El ángel. Se apareció de una manera milagrosa a la derecha del altar y le dijo a su padre, a Zacarías: vas a tener un hijo y será su nombre Juan. Lo dijo el ángel. Acá también estamos viendo otro milagro sobrenatural, otro milagro que se expande en los caminos del Señor para cumplimiento de una profecía. En el primero había un milagro porque era estéril la mamá y los dos, padre y madre, eran de edad muy avanzada, Zacarías y Ana, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo un milagro y es de todas luces completamente sobrenatural, porque es el Espíritu Santo el que había intervenido para que pueda concebir María, que era virgen, a Jesús en su vientre. Entonces, el ángel le dijo que le pusieran por nombre. Antes de que fuese concebido le puso ese nombre. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, ¿de quién? Aquí hay una situación bien bonita, porque tenía que purificarse la madre. Purificarse representaba un acto de ley que estaba en Levítico, en Éxodo. ¿Por qué? Porque tenía que pasar un tiempo de sangrado. Ninguna mujer en un proceso de sangrado podía acercarse al templo. Entonces pasaban 7 días y ellos tenían que acercarse a purificarse. Ahora, hay algunas situaciones en las cuales se dice o se asume que también no debería considerarse al Señor Jesucristo en esta purificación porque era el Hijo de Dios. El criterio no debemos de perder cuál es la enseñanza, que aquí
de una o de otra manera, lo que estaba haciendo es obedecer. Aún siendo ellos los tutores, padres, aquí en la tierra de Jesús, ellos estaban obedeciendo de una manera correcta, como Dios manda, literal. Entonces, podemos ver aquí cuán importante es que cumplieran esto, porque según muchos comentaristas, el primer momento en el cual el niño, si bien es cierto, es reconocido como parte del pueblo de Israel, es a través de la circuncisión. Pero también en ese corte del prepucio es la primera gota de sangre que derrama él como ser humano para redención de su pueblo. Eso a mí me pareció muy interesante, porque en realidad a partir de ahí él estaba dando sus primeros pasos, entre comillas, como hombre, como un ser humano completamente. Ahora, el verso 23 dice: como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese matriz sería llamado santo para el Señor. ¿Santo por qué? Porque estaba apartado para Él, consagrado para Él. Esto era muy importante. En Éxodo 13:2, en Éxodo 13:2 dice: santifica a mí todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales, mío es. Esa es la consagración del Señor. Santifica a mí todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel. Esto confirma también que fue el primogénito y que María antes de él había sido virgen, pero después ella obviamente tuvo más hermanos, Jesús, o como se dice, medios hermanos. Amén. Verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley, el Señor ofrecieron un par de tórtolas o 2 palominos. Dice la ley que se tenía que ofrecer un cordero, pero si eran de condición humilde, lo que se ofrecía eran tórtolas o palominos. Y esto lo que estaba representando aquí es la condición de humildad. A pesar de ser el Hijo de Dios, lo que estaba haciéndose es presentar con humildad, que no tiene nada que ver con ningún otro criterio de pobreza, de suciedad, ni nada por el estilo, sino al contrario. Esto representaba un propósito de humildad para que todos nosotros podamos entender de que Él puede acercarse a todos sin distinción, que no es la condición social lo que nos hace mejores a nadie. ¿Amén? Entonces, el verso 25 dice: y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Esta parte es bien bonita. Un hombre llamado Simeón, y este era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. ¿A qué se refiere? ¿Quién era la consolación? El Mesías. Esperaba el Salvador. ¿Recuerdan que estábamos contando la semana pasada que en ese tiempo se vivía un caos social, ¿no es cierto? Si bien es cierto, en Roma ya se estaba instituyendo la Pax Romana, que era estate quieto, ¿no? Si te portas bien o no, y se habían estructurado diversas situaciones para poder ordenar todo lo que representaba el Imperio Romano en aquella época, porque seguían habiendo actos delictivos, habían secuestros. En ese tiempo agarraban a la gente adulta y los adultos los vendían como esclavos a las embarcaciones o a cualquier otras culturas que usaban a las personas de esa manera. A las niñas las vendían a las pseudo religiones de aquella época y terminaban como sacerdotisas, que ya sabemos que no era otra cosa que el ejercicio de la prostitución que ahí las ofrecían. Habían robos, envenenaban o mataban a las personas para quedarse con sus terrenos. Es decir, era delincuencia y maldad por todas partes, ¿no es cierto? La gente salía a pastorear sus ovejas y pasaban en moto y le robaban sus celulares. Es decir, no, eso es un poquito más acá adelante, ¿no?
Bueno, la maldad del hombre sigue siendo estando de moda. Es por eso que Simeón decía que esperaba la consolación de Israel. Porque lo que tenían ellos en su chip es que ellos esperaban un libertador. ¿Cuál era en ellos el ideal del libertador? ¿Que se parezca a quién? A Moisés, aquel que sacó a su pueblo de Israel usando el poder del Señor y liberando y usando plagas y pasando el ángel de la muerte ahora encima de todos los primogénitos y para que vean. Y ellos esperaban un libertador así, alguien que libere al pueblo de esa manera. Pero en realidad ese no era el plan de Dios. Ese ya no era el plan de Dios. Entonces, Simeón dice, este hombre justo y piadoso esperaba la consolación, no al caudillo, no al guerrero, sino la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta aclaración o esta nota es muy importante porque dice el Espíritu Santo estaba sobre él. Recordemos que en el Antiguo Testamento no era como ahora para todos los cristianos que podemos acceder al Espíritu Santo porque fue una promesa cumplida que él se quedaba como el paracleto, el ayudador, el consolador, sino que ahí venía el Espíritu Santo y se posaba sobre ciertas personas como Simeón. Y en el verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Es decir, el Espíritu Santo, Dios, le había dicho que no iba a morir antes que pueda ver, valga la redundancia, con sus propios ojos, no va a ser con los del vecino, eso le había revelado el Señor, que iba a ver al ungido. 27. Y movido por el Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Vino al templo. Significa que esta persona, que era un hombre anciano, se trasladó hasta el templo para poder ver al ungido de Israel. Esto para mí es fundamental cuando yo lo interpreto, cuando lo estudio, porque ¿cuántas veces vemos vidas ejemplares? Vidas que no escatiman el tener una enfermedad o una situación física desgastadora, devastante, y aún así se esfuerzan por asistir, por ejemplo, en esta noche. Todos los que están acá están cumpliendo con algo, porque nosotros pensamos que venir a la iglesia, no todos, ¿no? En otras iglesias, piensan que venir a la iglesia es hacerle un favor al Señor, venir a la iglesia es saber con el tiempo que me sobra, venir a la iglesia es después del partido, después de la juerga, después de la pollada, después de la película, de la novela, voy a lavar la ropa, justo. Y en realidad es un mandamiento. Tenemos que rendirle culto al Señor. A Dios, creador de todas las cosas, no podemos dejarlo para después. Eso es terrible. Yo felicito a cada uno de ustedes que están acá. Los que no pueden, sí, efectivamente, por una situación grave, pero acá hemos tenido testimonios ejemplares, ¿no es cierto? El brazo roto, la mano rota y aún así con su yesito han venido directamente del hospital después de haberles dado de alta. En fin, han habido muchos testimonios, quienes han venido incluso sintiéndose mal. ¿Por qué? Porque si entramos en la lógica, ¿dónde podemos encontrar sanidad? En la mano del Señor. Jeremías 33:6. ¿Qué dice? Jeremías 33:6, búsquenlo en su Biblia, no lo tengo como el anexo como versículo de apoyo. ¿Qué dice Jeremías 33:6? Yo. ¿Lo tenemos acá? Jeremías 33:6. Gracias. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Eso es maravilloso, porque ¿quién lo dice?
Lo dice Dios. He aquí yo les traeré sanidad y les traeré medicina. Si quieres sanidad tienes que buscar al Señor. Incluso la medicina te la da Dios a través, no de los laboratorios. ¿De dónde han salido los laboratorios sacando tantas medicinas? A través de la naturaleza. ¿Tu llantén para qué es? ¿Para qué? Para desinflamar. ¿La chancapiedra para qué es? Los cálculos. ¿Eh? ¿Sangre de grado para qué es? ¿Manzanilla para qué es? ¿Tu anís para qué es? ¿Ah? ¿Y seguimos? ¿Y eso quién lo ha dado? Así hay muchas otras cosas que Dios ha dado. Y eso lo prometió. Aquí traeré, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y lo que es más bonito es que les revelaré abundancia de paz y de verdad. Porque no hay nada mejor que tener paz. Si tú tienes paz, ya estás sano. Porque si tú empiezas a pensar, me duele, mañana yo voy a decir, ay, ¿qué pasa si no como que esto? Ya te estás enfermando. Por eso es que la sanidad la trae el Señor a través de la paz que solamente Él te puede dar. Y muchas veces cuando hay alguien enfermo en casa, toda la familia se enferma. Pierde la paz, empieza la inquietud y empiezas a consumirte y la fe se te resquebraja, se te decae. Entonces estás inquieto. Y el Señor cuando sana y obra o llama a su presencia a aquel que está sufriendo mucho, para que duerma y espere el momento precioso de ser levantado y acercarse a la presencia del Señor entre las nubes, como dice su palabra, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno luego entiende y encuentra verdad y encuentra paz. ¿Amén? Ok, volvemos al doctor Lucas. Y decía entonces que él, a pesar de ser una persona, estamos hablando de Simeón, este anciano, movido por el Espíritu Santo, vino al templo, fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: aquí hay un asunto del Espíritu Santo. Nadie le dijo que ese niño era él. El Espíritu Santo se lo reveló. Nadie le dijo, nadie publicó en las redes sociales, hoy día viene Jesús al templo para que lo... No. El Espíritu Santo es el que estaba con él y le reveló que ese niño era la consolación de Israel. Y entonces acá, otra vez Lucas, haciendo esas semblanzas de un cántico más, comenta lo que Simeón dijo, obrando también el Espíritu Santo en esto. Verso 29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Dicho de otra manera, Señor, ahora si quieres ya llévame a tu presencia, conforme a tu palabra. El Señor cumple su palabra, ¿no? Gloria sea al Señor, el Señor no miente. Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién es esa salvación? Lo veía ya en persona, en ese bebito de 8 días. Han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos sus pueblos. Pero acá se salió del libreto, ¿no era la salvación de Israel? El Espíritu Santo le está revelando, y lo dice proféticamente aquí, que será en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. Se salió del libreto otra vez. ¿Era para los gentiles? En realidad sí. Empezó con su pueblo, pero iba a llegar, y gracias a eso nosotros podemos decir que somos pueblo escogido de Dios. Porque han visto mis ojos la salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Porque ¿de dónde vino la salvación? De Israel. ¿De dónde vino esta luz y esperanza de consolación para la humanidad? ¿De dónde? De Israel. Y José, verso 33, y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.
Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Aquí, ¿a quién le decía? A María. ¿Y por qué le decía esto? Porque sabía que Jesús iba a sufrir. Todavía estaba él imbuido en el Espíritu Santo y estaba profetizando, confirmando lo que el Señor iba a hacer. Obviamente María recibía esto en su corazón, pero a nadie le agrada que te digan lo que va a sufrir tu hijo. No le agrada a nadie. Estaba en el templo y estaba escuchando algo que era verdad, que tenía que ser verdad. Queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta que no todo lo que escuchamos en la iglesia a veces nos agrada, pero es verdad. Si te dicen que tu caminar esté en pecado y tienes que corregirte, pues es verdad, tienes que corregirte. Si te dice que el verdadero arrepentimiento tiene que dar muestras, entonces tu verdadero arrepentimiento tiene que dar muestras. Si te dice que el que robaba no robe más, el fornicario que deje de serlo, el borracho deje todas esas malas costumbres, y así, cosa tras cosa, el Señor te dice porque es para tu bien. Pero no siempre es una situación agradable el que podamos escuchar o que nosotros querramos escuchar. Y de eso se trata. Se trata de que nosotros podemos entender que el Señor obra a través de las palabras que Él tiene para nosotros. Entonces, Simeón le dijo lo que iba a acontecer. Pero no solamente Simeón, sino que también allí en el templo estaba Ana, la profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, que era de edad muy avanzada. Aquí encontré en los comentarios de MacArthur que decía que Ana no solamente era profetisa, sino se podía considerar como una maestra del Antiguo Testamento. Tenía una edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años, y no se apartaba del templo. Una vida consagrada al ayuno, a la oración y a la enseñanza del Antiguo Testamento. 84 años de viuda, y todavía seguía enseñando. Si alguien le quita a alguien que está acostumbrado a trabajar, es lo peor que puede hacer, no porque lo quieres cuidar, porque es una persona de edad o que lo jubilan. Es lo peor que se puede hacer. Porque la fortaleza se supone y nos enseñan que está en la juventud. Pero yo les pregunto, ¿qué es más valiosa? ¿La fuerza o la sabiduría? Siempre y de lejos, la sabiduría. En nuestras culturas, las personas de edad hasta son despreciados, arrumados, olvidados. Cuando en otras culturas las personas de edad son el símbolo de la sabiduría, a donde se va a pedir consejo, a donde va uno a encontrar orientación. Antes incluso habían programas que decían sobre el consejo de la abuela, ¿no? Consejo de la abuela, en radio creo que era eso. Un macho. Y esto era que representaba algo que venía de alguien que había vivido y que te iba a dar un consejo sano, efectivo. Esto es lo que representa un anciano en una cultura. En la Biblia se encuentra anciano a la par de pastor, a la par de juez, a la par de predicador. Y esto es lo que quiere representar aquí la importancia de que Ana, que siendo una persona de edad tan avanzada,
que era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo. Dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Nosotros venimos acá 1 hora y media y ya nos queremos morir. Ay, nos duele la espalda, que no sé cuánto. Y bien sentados que estamos. Ana de noche y de día servía en el templo, con ayunos y oración. Eso de ayuno no va con nosotros, ¿no, pastor? Ayuno, cuando hay ayuno, ayuno nomás. Dice, verso 38. Esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios primero. La gloria a Dios. Y luego, ¿qué hacía? Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. La redención de Jerusalén. Es decir, esta persona anciana y agarró un ministerio más. Ya no solamente es el ministerio de oración, el ministerio de los ayunos, el ministerio de la enseñanza del Antiguo Testamento, sino que ahora evangelizaba. 84 años de viuda, súmenle ahí unos 15 más de su matrimonio. Esta persona no veía ningún impedimento y empezó a decirle a todos que ese niño era la salvación del mundo. Empezó a decirle a todos que solamente ahí, en esa criatura, se estaban cumpliendo todas las profecías que en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, se venían anunciando sobre el Salvador. ¿Amén? Esto es espectacular. Solamente he querido dejar, y esto lo he hecho intencionalmente, el tema del nombre. ¿No es cierto? Regresemos unos versículos atrás, cuando dice, en el verso 21, cumplido los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, ¿cómo? ¿Cómo? Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Antes que fuese concebido, el ángel le dijo, ese niño se va a llamar Jesús. Acá no había ecografía, baby shower, nada. Él ya lo anunció el nombre y se sabía que era varón. Nada que revistas de globito azul. No, ya sabían que era varón. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo? El ángel. Ahora, es importante entender algunas cosas. Que, por ejemplo, el nombre era siempre marcadamente importante, sobre todo en esta cultura. El nombre significaba algo muy especial. Entonces, que el ángel le haya dicho que se llama Jesús, que se va a llamar Jesús, era con la intención de ¿qué? ¿Qué significa Jesús? Googleenlo. Jesús significa Jehová o Dios es la salvación. Significa el Salvador. Significa esto que está trayendo el Señor es para la salvación del mundo. Ahora, tenemos que entender que nosotros lo conocemos como Jesús. Eso es un vocablo español, ¿no es cierto? En latín era Jesús. En griego, Yesuás. Y en el original, en el hebreo, ¿cómo es? Yeshua. Yeshua, por la pronunciación, fue cambiando. Pero el nombre original es Yeshua. Cuando estaba estudiando, no precisamente por este tema, sino por uno parecido, encontré algo que a mí me sorprendió y me impactó, que los hebreos que no creen, porque hay hebreos judíos mesiánicos, ¿verdad?, que creen en el Señor Jesucristo, que leyendo a Isaías han encontrado la palabra y luego han aceptado el Nuevo Testamento y han aceptado a Cristo en su corazón. Pero hay quienes no. Y ellos más bien
hablan de Jesús con el nombre de Jesús, como lo hacemos nosotros, para burlarse de él. Porque saben que no es exactamente el nombre de él. Entonces lo usan como burla. Me pareció interesante. Nosotros obviamente no lo hacemos en son de burla, pero sí nos es importante entender que en hebreo la palabra es Yeshua, que significa salvación. ¿Amén? Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque tenían que ser nombrados de acuerdo a lo que iba a ser. El día viernes que estuvimos en la reunión de varones, ¿estuvo buena o no? Buenas, Ana, gloria a Dios. Conversamos un poquito hablando de nombres, sobre un nombre en particular. Hablamos sobre un personaje del Antiguo Testamento que se llama Jabes. Jabes está en Primera de Crónicas 4, desde el versículo 9 y 10. 2 versículos pequeños. Primera de Crónicas, no estoy diciendo Corintios ahora, ¿no? Estoy mirando bien. María, no te rías, te he sentido, te he escuchado. Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. ¿Qué dice? Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Sí, por favor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañes. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Verso 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto te di a luz con dolor. Ese nombre que le puso. ¿Se imaginan que alguien te ponga ese nombre? Porque me hiciste sufrir cuando te parí. Jabes. Jabes. Y lo llamaban todavía por las plazas. ¡Jabes! Chala. Todos saben que eso significa: porque me hiciste parir con dolor. ¡Jabes! ¿Imagina? Colegio. ¡Jabes! Presente, profesor. Porque me hiciste parir. Muchas veces nosotros somos tildados de nacimiento, o antes que nazcamos. Porque a veces resulta que tú naciste y eres la obligación y el lastre de la casa. Porque resulta que tú naciste y pues, ay, por tu culpa pues, me tuve que casar con tu mamá. ¿No es cierto? O antes de que nazca, ay, tuve que dejar de la carrera, tuve que trabajar para mantenerte. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Clavar un estigma, una estaca, una palabra dura, cruel en el corazón de una persona. ¿Cuántas veces nos han tildado de una manera? ¿Cuántas veces nos han dicho cosas que dolían más, como lo decíamos el viernes, que un castigo físico? Un palazo, te hace un chichón, le pone su hielo. Pero una palabra dicha con odio o desprecio es difícil de sacar. Y a veces esa palabra dicha de alguien cercano que de repente hasta en broma te lo quiere decir. Cuidado. Esas bromas son agresiones disimuladas. Te agreden, pero como le agregan la sonrisa, pero no saben que está calando. Antes no se llamaba bullying, se llamaba cochineo. ¿Ah? ¿Te acuerdas? Se juntaban al barrio, cochineo. Bueno, el barrio uno sabía pues con quién se metía, pero cuando en tu casa empezaban, cuando nosotros hacíamos las charlas en los colegios de Chorrillos, pasamos una
una encuesta sobre el tema de los bullying. Y en esa encuesta, más del 60% de los jovencitos de secundaria reconocían que el bullying más agresivo que encontraban siempre era en su casa. Porque mamá, papá los ofendían, porque mamá, papá los castigaban por las puras, porque mamá, papá siempre los comparaban. Y esto es terrible. ¿Por qué no eres como tu hermano? Pero tu hermano es tranquilo. Ya tú eres intranquilo. Como ese chiquito que se para sacando siempre 20 en matemáticas. ¿Y tú? 11. 10.5. Y esas comparaciones calan. A veces no es un nombre, a veces es el barrio. ¿De dónde vienes? Es el barrio delincuente, de Fumones. Queridos hermanos, tenemos que entender que ni el nombre, ni lo que nos digan, ni de dónde venimos, puede marcarnos si nosotros acudimos a Dios. Si tú pones en tu mente que es algo que tú, con la ayuda de Dios, puedes salir. Jabes, ese Jabes. Dice, ¿cómo era él? Versículo 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Tenía hermanos y él era ilustre. Y el término ilustre, aquí bíblicamente, se refiere a aquel que trabaja con dignidad, que no es ilustre por tener más dinero, sino que practica la piedad, que tiene virtud en todo sentido. Esta persona es la que se consideraba ilustre, es decir, aquel a quien su nombre era tan insultante, él lo que hizo es sobresalir de todos sus hermanos. Y es más, verso 10 dice, invocó Jabes a Dios, al Dios de Israel, diciendo, si me dieras bendición, primero pide bendición, y ensancharas mi territorio. Quiere crecer, quiere expandirse, quiere agrandarse, no quiere ser el mismo, no quiere estar limitado, no quiere estar en el mismo sitio, quiere prosperar en el buen sentido de la palabra. Y si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, es decir, tu protección, y me libraras del mal, para que no me dañe, eso le pidió. ¿Y qué dice? Y le otorgó Dios lo que le pidió. E hizo Dios conforme a lo que le pidió. Entonces tenemos a Jabes, a ese criticado, a ese vapuleado, a ese ninguneado, que nunca se dejó llevar por todas estas cosas, sino que al contrario, fue mejor, fue ilustre, tenía palabra, hablaba con la verdad, era caritativo. Y un día Dios le otorgó lo que pidió. ¿Amén? Queridos hermanos, en este texto hemos aprendido cosas tan maravillosas como la que podemos ver que las personas a quienes más el mundo pueden despreciar, ancianos, ancianas, aquellas personas que pueden despreciar porque de repente te tildan, te ven mal, te hablan feo. Hemos aprendido que todos tenemos la oportunidad de poder, como decía nuestro Simeón, ser una luz. En Lucas 2:26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos al niño y lo bendijo y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo, porque he visto la salvación, porque has preparado en presencia de todos los pueblos la luz para revelación a los gentiles y la gloria
de tu pueblo Israel. Ahora que estamos de cumpleaños, yo me ponía a pensar, si nosotros tenemos esta costumbre de apagar la luz y prender la velita, ¿no es cierto? Apagamos la luz y la velita, así chiquita como es, ilumina. Y esa velita, así chiquita como es, va a iluminar el lugar donde está. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino fue así, como una luz en la oscuridad. Pero el compromiso es que tú y yo, al igual que Simeón, que Ana, que Jabes, que José, que María, podamos ir y primero recibir esa luz en nuestro corazón. Prendes tu velita ahora. Y ya no es una, ahora son dos. Y dos velitas iluminan mejor que una. ¿Sí o no? Y de eso se trata, que cada uno de nosotros vaya y prenda la vela en la principal, en la primera, la de Jesucristo el Salvador. Y así podamos alumbrar a la humanidad. Muchas veces lo hemos enseñado, el mundo camina en la oscuridad donde antes estábamos nosotros. Nos tropezábamos con todo, creíamos que estábamos haciendo las cosas bien y nos chocábamos con todo. ¿Por qué? Porque vivíamos en la oscuridad. Pero ya sabemos que la oscuridad no se combate. La oscuridad, ¿qué se hace? Se ilumina. Gracias, Pastora Rosita. La oscuridad se ilumina. ¿Y cómo voy a iluminar? Yo no voy a combatir ni a querer, Señor, caiga un rayo para que se parezcan todos estos. Tengo que llevar la palabra, tengo que demostrar que hay cariño, que hay amor, porque en esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesucristo. ¿En qué? En que se aman unos a otros. La idea es amarnos unos a otros, no tener diferencias de ningún tipo, porque ese es el verdadero amor. Amarnos sin ver ni condición, ni diferencia, ni pretextos para... Practiquemos el dominio propio y la tolerancia, que es la mejor manera de amar a nuestro prójimo, porque tenemos que pensar que en cada uno de nosotros existe un mundo de vivencias anteriores. Nadie sabe por todo lo que hemos pasado. Dios sí, pero para eso te ha puesto a ti y me ha puesto a mí, para que podamos acercarnos y bendecir las vidas de nuestros hermanos, porque yo sí puedo demostrar amor, yo sí puedo abrazar a un hermano, yo sí puedo ayudar a un hermano o una hermana, yo sí puedo llevar palabra de salvación diciendo: Dios te ama.